Apocalipsis 3, del 7 al 13, nos está diciendo realmente cuál es el deseo del corazón del Señor para su iglesia. Titulando este mensaje, la iglesia que el Señor Jesús desea. Estamos hablando de la sexta iglesia del Apocalipsis y cada mensaje que está registrado en estos dos capítulos del Apocalipsis no es otra cosa que el mismo Señor Jesús hablando desde su corazón, ¿verdad? Y surge la pregunta, ¿qué tipo de iglesia prefiere Jesús? Por ahí podríamos preguntar, ¿acaso una bautista? ¿Acaso una metodista? ¿Una luterana? ¿Una católica? Por ahí mejor una presbiteriana. ¿O ese grupo llamado hermanos de la religión? ¿Verdad? ¿O los episcopales? Pero yo creo que podríamos preguntarlo de otra manera. ¿Prefiere él iglesias en el campo, rurales, ¿verdad? O mega iglesias, como la que tenemos aquí, varias que tenemos aquí en Charlotte, ¿verdad? O las iglesias que ahora y durante el último año, año y medio han estado reuniéndose en casa, o las iglesias que hay en las ciudades regulares, o las iglesias que tienen sucursales por todas partes, o simplemente el plantar iglesias, o a una iglesia independiente, ¿sí? Una iglesia nueva, una iglesia antigua o vieja. O quizá, usted también se podría preguntar, quizá el Señor prefiera que su iglesia esté en un edificio grande, ¿verdad? O que esté en un lugar muy visible. O tal vez en una casa, un apartamento, ¿sí? O un techito por ahí en la selva. O quizá como hay muchas, una gran catedral, ¿verdad? Donde se invirtió mucho dinero, mucho trabajo para erigir esos edificios tan bonitos, ¿verdad? Pero ¿habita el Señor ahí? Afortunadamente, hermanos, no nos quedamos preguntándonos por la respuesta. Sí, aquí Apocalipsis, desde el 2 y también el 3, nos dice qué tipo de iglesia prefiere Jesús. ¿Sí? Y cuando terminemos de examinar las 7 iglesias, hoy estamos viendo la sexta iglesia, ¿verdad? Vamos a descubrir que no se menciona ninguna de las cosas que acabamos de escuchar, ninguna de las cosas que acabo de enumerar. No se menciona para nada ninguna de esas cosas. ¿Sí? Entonces, ciertamente, cuando el Señor Jesús mira a una iglesia, no está estudiando cosas externas, ¿sí? Está buscando los signos más profundos de una fe creciente o que debería de estar creciendo. Un amor ferviente, ¿verdad? Y tal vez una esperanza, pero esa esperanza duradera, esa esperanza que está vinculada a la eternidad. Él quiere, hermanos, que sus iglesias estén motivadas por el amor, pero sobre todo fundadas en la verdad, en su palabra. Que sean fuertes bajo esa presión constante que el enemigo aplica, ¿verdad? Pero algo muy importante, sin tener vergüenza alguna de su nombre, ¿sí? Y leyendo los dos capítulos, ¿verdad? Nos damos cuenta que de las 7 iglesias, solamente Esmirna, ¿verdad? Y Filadelfia no están recibiendo palabras de condena. Y no es una coincidencia que ambas iglesias se enfrentaran a una oposición muy fuerte, pero debido a ese testimonio audaz que esas iglesias tenían. Los tiempos difíciles generalmente hacen que las iglesias sean fuertes, ¿sí? Especialmente cuando llegan los tiempos difíciles, eh, cuando la iglesia se niega a comprometerse, ¿verdad? Con el mundo y prefiere comprometerse con el evangelio. Y ahí empiezan los problemas para la iglesia. Pero el Señor tiene palabras de aliento para aquellos que se sienten, aquellos que nos sentimos presionados por el mundo cuando estamos comprometiendo el evangelio y el evangelio va por delante de nuestro mensaje, que no es nuestro, es del Señor, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis, aquí en capítulo 3, ese pasaje que leímos del 7 al 13, ¿verdad? Está registrando ese mensaje, esa carta a la iglesia en Filadelfia, ¿verdad?
Era una ciudad que estaba aproximadamente unas 35 millas al sureste de Sardis, una iglesia que ya vimos, ¿verdad? Y debido a que estaba ubicada cerca de una falla, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos la falla de San Andrés, allá en California, ¿verdad? Que pone toda esa extensión de terreno en la posibilidad de un gran terremoto. Y han tenido terremotos grandes, ¿verdad? Entonces, la amenaza era constante en esa región de Filadelfia, ¿verdad? Y esta ciudad que por ahí alguien la calificó como la ciudad de amor fraternal, ¿verdad? Estaba destinada a ser una especie de ciudad misionera, ¿sí? Pero se estaba introduciendo la cultura griega en toda la región que la rodeaba, la cultura griega, ¿sí? Y hay dos cadenas montañosas en esa región y esa ciudad fue levantada, ¿verdad? Ahí, entre las dos cadenas montañosas en un paso estrecho, no en un valle, en un paso estrecho, ¿verdad? Entonces, Filadelfia pasó a ser la puerta, literalmente hablando, al resto de Asia Menor, donde hoy es Turquía, ¿verdad? Parte de Grecia. Eh, y el resto del Medio Oeste o el Asia Menor, como lo mencionamos. Entonces la iglesia en esa ciudad era la más joven, pero era la más pequeña de las 7 iglesias, ¿verdad? Nos falta una por ver, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Entonces, aunque era pequeña en tamaño, usted puede ver aquí en este pasaje de Apocalipsis que nuestro Señor había abierto una puerta enorme para esta congregación que estaba demostrando fidelidad. Era una congregación fiel en las palabras del Señor Jesús. Y aquí hay una iglesia que Cristo está aprobando de todo corazón, ¿sí? Y mientras estudiamos este mensaje, esta cartita que envía el Señor, este email que mandó el Señor al ángel de la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Pensemos, ¿por qué no? En nuestras propias iglesias, ¿verdad? Y vamos a considerar si estamos a la altura de los deseos del corazón de nuestro Señor. Entonces hay 3 cosas para considerar. Si usted toma notas, ¿por qué no anota que debemos de considerar nuestra oportunidad? Tenemos una oportunidad enfrente como iglesia y debemos de considerarla, ¿sí? Y podemos hablar de 2 puntos en esta consideración sobre esta oportunidad, ¿sí? El versículo 7 y el 8 me están diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el proceso de considerar eso por gran oportunidad que tenemos, el primer punto que podemos ver aquí en esta lectura es de que Cristo mismo es el que abre las puertas, ¿sí? Y cuando Dios abre una puerta, hermanos, nadie la puede cerrar. Literalmente está plasmado en su palabra. Y cuando Él cierra una puerta, nadie puede abrirla. Y a veces la gente por ahí me han preguntado, ¿cómo puedo saber si Dios ha abierto una puerta? Solo escuché de alguien que por ahí andaba buscando trabajo desesperadamente, ¿sí? Pero hay varias formas de responder a esa pregunta. Pero la respuesta más simple es, no lo vas a saber hasta que cruces por el umbral de esa puerta. Según mi experiencia, a veces la puerta es obvia, ¿verdad? Y simplemente la atravesamos y a veces ni nos damos cuenta que era una puerta abierta por el Señor en mi vida, ¿verdad? Y sí, a veces cruzamos ese umbral caminando, pero a veces corremos. Pero hay ocasiones en que necesitamos tal vez un pequeño empujón para cruzar por esa puerta que el Señor ha abierto para nosotros. Y hermanos, es bueno que sepamos el futuro, que no sepamos el futuro, ¿sí? Que lo desconozcamos completamente. ¿Por qué?
porque realmente no podríamos manejarlo. Imagínese que alguien le dijera a usted, te vas a ganar la lotería, te vas a ganar muchos millones de dólares. ¿Qué empezaría a hacer usted? ¿Sí? Si le aseguraran que va a pasar eso, no podríamos manejarlo. ¿Sí? Aún sin conocer el futuro y de repente llega la sorpresa, eh, particularmente hablando de premios de lotería, está comprobado que la gente no sabe qué hacer después de eso. Empiezan a surgir familiares que jamás se habían aparecido, amigos que ahora se dicen que sí son amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y uno no sabe cómo manejar eso. Mucho menos si ya supieras qué es lo que va a pasar. Y es bueno que no sepamos, que no conozcamos el futuro. Dejémosle eso al creador del universo. Pero el futuro, hermanos, con todos sus altibajos, esos giros que da, esas vueltas, y todas esas cosas inesperadas, sobre todo las que no vemos venir, ¿verdad? Es tan abrumador que si supiéramos lo que viene, probablemente correríamos hacia el otro lado. Yo creo que es mejor vivir la vida un día a la vez. La palabra me dice que no te afanes, el próximo día va a traer su propio afán. Amén. Entonces las puertas que están abiertas por parte del Señor así son. Dios rara vez nos muestra el panorama general por anticipado, ¿sí? La puerta abierta, podríamos ponerlo entre comillas, ¿verdad? Eh, por lo general suele ser una puerta que se abre ligeramente. Todavía tenemos que reunir el valor para atravesar la puerta y ver qué hay al otro lado. Y aquí el mismo Jesús, y él se nombra, él se presenta, ¿verdad? En esa carta como el santo, como el verdadero, el que tiene toda la autoridad, ¿sí? Él, con esos atributos, es el que dice, yo abro las puertas a mi pueblo. Mi trabajo es abrir esas puertas. Y eso es muy bueno. Y créame que Él es bueno para eso y no necesita ayuda de nada ni de nadie para que eso ocurra. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es precisamente atravesar esas puertas que Él abre, esos senderos que Él ha preparado para nosotros. Pero un paso a la vez, no corramos, ¿verdad? Un pie delante del otro, yendo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo a donde Él nos lleve. Y una puerta puede abrirse, pero también se puede cerrar, ¿verdad? Y está bien, porque puede que se abra otra puerta. Eso también está bien. Es posible que tengamos que quedarnos quietos un rato, ¿verdad? Esperando que se abra una puerta. Y eso también está bien. Recuerde, hermano, Jesús sigue siendo soberano sobre el universo y, ¿por qué no?, sobre las puertas que se abren y se cierran delante de nuestras vidas. Como vimos una serie pasada hace ya meses, podemos confiar en Él, ¿sí? Y por ahí alguien le preguntó a un pastor, pastor, ¿en dónde entro yo, verdad? ¿Cuál es mi parte, verdad? Porque simplemente no puedo comprender lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿sí? Lo que ocurría era que esa persona había recibido traición por parte de otros amigos que consideraba buenos y nada malvado, nada nefasto, ¿verdad? Pero no sabía él qué hacer. No había nada deshonesto, ¿verdad? Solo una decisión que alguien hizo y lo dejó a él confundido, ¿verdad? Desanimado. ¿Le suena familiar eso? Eso es también parte de la vida de fe, ¿verdad? A veces las puertas se cierran y puede ser la amistad con un amigo, puede ser la hermandad con alguien más que se ha sentado junto a usted en la iglesia, ¿verdad? Pero es el Señor quien tiene control de todo eso. Por eso nos postramos ante el Señor que abre, ¿sí? Y nadie cierra, y que cierra y nadie abre, como dice su palabra. Entonces, ese primer punto acerca de considerar nuestra oportunidad, la que tenemos enfrente, el primer punto, ¿verdad? Cristo es el que abre las puertas.
Cristo Jesús es el que también la cierra, si Él así lo considera. Y el segundo punto en ese aspecto sería algo que mi Señor Jesús le da honor, ¿verdad? Cristo honra la fe, no la fuerza. Si quiere, anótelo y póngalo ahí en su refrigerador. Cristo honra mi fe, no mi fuerza, ¿verdad? Aquí en este pasaje, sí, Jesús le está diciendo en el versículo 8, ¿verdad? A la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sé que tienes pocas fuerzas, me dice el Señor, te dice el Señor esta mañana. Poca fuerza, pero una gran oportunidad. ¿Y sabe qué? Estaba pensando yo en eso y he llegado a la conclusión de que esas dos cosas van de la mano, poca fuerza y gran oportunidad. A veces las iglesias pequeñas, o la nuestra, ¿verdad? Piensan que es poco lo que pueden hacer por el Señor. Pero todo es cuestión de perspectiva. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y el Señor se lo declara aquí porque él lo sabía, ¿verdad? Podemos suponer que no tenían, tal vez, no mucho dinero, ¿verdad? No mucha gente. Nadie por ahí en puestos importantes en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay algo que sí tenían, dice el Señor aquí. Tenían mucha fe. Y aquí hay una lección para todos nosotros. Puede que no seas tan sabio o elocuente con otra persona, ¿verdad? Y puede que no tengas los medios, el dinero, la influencia de amigos o tuyo propio, ¿verdad? Vecinos. O puede que no seas tan educado o preparado o simplemente no estés bien conectado como otras personas, ¿verdad? Pero podemos confiar en el Señor, ¿sí? De una manera plena, de una manera segura. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios honra? La fe, hermanos. La fe. ¿Qué es lo que está buscando el Señor en su iglesia? La fe. ¿Qué es lo que el Señor va a recompensar? La fe. ¿Sí? La pregunta ahora es, ¿y cuánta fe quiere? La palabra me dice cuánta fe quiere el Señor, por lo menos, ¿verdad? No es mucho. Dice la palabra, fe como una semilla de mostaza. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, quizá en fotografías, ¿verdad? El tamaño de esos árboles que producen esa pequeña semillita que después se procesa y se hace la mostaza que hoy en este país la están usando mucho para los hot dogs, ¿verdad? Es solo una pequeña pizca de fe lo que el Señor requiere. Dice, si tan solo tuviésemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza. No la fe de muchos años, ¿verdad? No la fe que podría surgir del conocimiento profundo, ¿verdad? Dice la palabra que Él honra la fe de un niño. Fe simple. Observemos las dos cosas maravillosas que Jesús le está diciendo a esta iglesia. En ese versículo 8 le está diciendo, tú mantuviste mi palabra, no has negado mi nombre. La primera implica aferrarse, esas dos cosas maravillosas, ¿verdad? La primera implica aferrarse a las palabras de Jesús. La segunda significa que no se siente usted avergonzado de la primera, de las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces el Señor le ha puesto a usted a alguien enfrente, sí, que necesita oír una palabra de esperanza? Pero a usted por ahí le pasó por la mente, ¿qué va a pensar esta persona de mí, verdad? Que soy un religioso, que no sé, y decide no hacer nada enfrente de esa persona. A mí me ha pasado, ¿sí? Y claro, viene después de ese sentido de, no de culpa, pero de arrepentimiento, de pensar, bueno, qué plan tenía el Señor para esa persona que puso enfrente de mí?
Tal vez el Señor la va a bendecir, o tal vez el Señor quiere a esa persona conduciendo a una iglesia, a un pueblo, pastoreando, y yo no pasé a formar parte de ese deseo del corazón de Dios porque me dio vergüenza. No me aferré a las palabras de Jesús, ¿sí? Me sentí avergonzado de ellas. Y algunas personas, hermanos, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Hay momentos en la vida en que se sienten un poco avergonzadas de su fe, pero es por las situaciones que nosotros mismos nos buscamos y nos metemos, ¿verdad? Sí, siguen a Jesús, pero se lo guardan para sí mismos, ¿verdad? Y piensan, por favor, no muevan el barco, ¿verdad? No causen problemas, ¿verdad? No provoquen problemas. Y eso, hermanos, es muy triste. Por ahí leía allá en Hechos 17, usted lo puede leer en casita. Está hablando de cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, ¿verdad? Se encontraron con problemas. Sus oponentes intentaron que los arrestaran, ¿sí? Yo me gozo cuando leo específicamente en la versión Reina Valera, ¿verdad? Ahí está registrando la acusación que sus enemigos hicieron contra ellos. Y usted puede leerla en casa, pero yo se la voy a leer aquí, específicamente hablando de Hechos 17:6. Yo me gozo, y déjame le digo por qué. El versículo dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué me gozo? Porque esos oponentes de Pablo y de Silas lo estaban haciendo como un insulto, como un agraviante para ellos, ¿sí? ¿Le parecería a usted un insulto a usted que ama al Señor? ¿Sí? Decir, estos hombres han puesto el mundo patas arriba. ¿Podrá alguien que diga eso de nosotros? Y ellos lo decían como una acusación, pero en realidad, póngase a pensar, es un cumplido. Qué gran cosa que alguien venga y diga sobre ti que has logrado poner el mundo patas arriba, como normalmente se dice, ¿verdad? Yo no puedo pensar en un cumplido más grande para un cristiano. Que usted llegue a un lugar y deje huella por parte del Señor. Porque va a haber muchos oponentes y va a haber un ser que va a estar muy enojado. Usted sabe quién es. ¿Sí? No le va a agradar que usted haya abierto su boca. No le va a agradar que a usted haya hecho un lado de la vergüenza por el Evangelio y haya puesto el mundo patas arriba. Fue un cumplido. Me gusta leerlo. En otras versiones no lo escriben así, pero ese versículo 6 de Hechos dice, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Dios quiera que alguien diga eso de nosotros a raíz de nuestro trabajo para el Señor. Amén. Entonces, ya consideramos el primer punto, ¿verdad? ¿Cuál fue? Consideremos nuestra oportunidad. Tenemos una oportunidad para hablar, tenemos una oportunidad para presentarnos ante Dios, ¿verdad? Porque Él pone las puertas para que crucemos y Él nos previene, tal vez, y en ocasiones nos previene del mal cuando Él cierra una puerta. Entonces, eso es una gran oportunidad. Y no olvidemos esos dos puntos. Cristo me abre las puertas, ¿verdad? Y lo otro, que Cristo honra la fe, no la fuerza. ¿Sí? Ahora hay otra cosa para considerar. Consideremos nuestra oposición. Consideremos nuestra oposición. Usted tiene planes para su día, ¿verdad? Pero por ahí surge una oposición. Un ejemplo bien sencillo. Usted sale de su casa y sabe que la mayor parte de su actividad durante el día va a ser en el exterior, ¿verdad? Y por ahí empieza a llover, ¿verdad? O sabe usted que va a llover. Si usted sabe que va a llover, se prepara tal vez con un paraguas, no sé. Pero está considerando lo que se va a oponer a sus planes. Usted y yo sabemos que Satanás odia la predicación del Evangelio. Esto que estamos haciendo en estos momentos, el enemigo lo detesta, ¿verdad? Odia la predicación del Evangelio y odia a los predicadores del Evangelio. Por ahí leía acerca del tema el pastor Bob James, no el hijo, pero el padre,
¿verdad? Y él solía decir, la puerta de la oportunidad gira sobre las bisagras de la oposición. La puerta de la oportunidad gira sobre las bisagras de la oposición. Y a veces, hermanos, escuchamos a la gente hablar de lugares fáciles para predicar, pero en mi opinión es una tontería, piadosa, ¿sí? No hay lugares fáciles para predicar, ¿sí? Hay tierra fértil, un corazón que el Señor ha preparado para que Él reciba su evangelio, sí, sí la hay, pero tenemos que encontrarla. Y más que eso, tenemos que decidirnos a abrir nuestra boca y no avergonzarnos del evangelio. Y para eso tenemos que estar preparados. Por eso este punto lo titulé Consideremos nuestra oposición. Tomemos en cuenta que va a haber alguien o algo que se oponga al trabajo del Señor a través de nosotros. ¿Sí? Deje que un hombre decida que va a defender a Jesús. Que le cuente a la comunidad todo el consejo de Dios. ¿Sí? Que declare con firmeza, pero con amabilidad, el evangelio. Ese evangelio salvador de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué va a pasar? Pronto, ese hombre va a tener enemigos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Ha habido personas que las conozco y cuando ha habido la oportunidad testificar o compartir testimonio, ¿verdad? Y de repente ya no se sabe nada de ellos. ¿Sí? Pero sabe que esa oposición viene más de gente que no se congrega, ¿verdad? Pero algunos de los críticos, no sé, los más feroces, ¿verdad? Que se pueden encontrar, tristemente, están entre quienes te pueden escuchar predicar todos los domingos, ¿verdad? Hay pastores que enfrentan esa situación. Ahí mismo en su iglesia están aquellos que se oponen al evangelio. De alguna u otra manera, tal vez con un testimonio pobre, tal vez con un testimonio equivocado, ¿verdad? Hermanos, vivimos en una época en la que la gente, incluso la buena gente de la iglesia, preferiría no llamar mucho la atención. ¿Para qué? Para no ofender a la comunidad. Eso sucede muy seguido y lo vemos en las noticias, ¿verdad? ¿Verdad? Hay gente, iglesias que permiten que pasen ciertas cosas que el Señor las repudia, simplemente por estar a tono con la comunidad y que la comunidad piense bien de ellos, ¿verdad? Ellos quieren ser conocidos como personas buenas, buenos vecinos, tal vez, gente amigable, gente amable, y, y que su iglesita por ahí sea un refugio seguro para los heridos del corazón, ¿verdad? ¿Y, ¿Y quién podría oponerse a eso? Yo no, ¿sí? Pero hay una línea, hermanos, muy fina entre querer llegar a la comunidad y no decirles la verdad completa de Dios. El evangelio es una buena noticia, pero antes que sea una buena noticia, es una mala noticia. Porque cuando usted comparte, antes de dar las buenas nuevas del evangelio, usted le va a decir a la persona la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mala noticia, ¿verdad? Y a menos que digamos las malas noticias, las buenas noticias no parecerán muy buenas. Sí. Leía en uno de los libros de este autora, Francis Schaeffer. Ella comentaba que si viajaba en un tren y solo tenía una hora para compartir el evangelio con un compañero de viaje, se pasaría 45 minutos de esa hora testificando sobre el pecado, sobre la justicia, sobre el juicio de Dios. Y luego pasaría los últimos 15 minutos hablando acerca de las buenas nuevas que trae consigo el mensaje del Evangelio. Yo creo, hermanos, que los creyentes de Filadelfia agradecerían el enfoque de este autor, Francis Schaeffer. ¿Sí? ¿Por qué? Les importaba lo suficiente la verdad, la palabra, el amor de Dios,
que ya por ahí ya habían surgido enemigos poderosos en la comunidad en contra de ellos, ¿sí? Porque la verdad era su estandarte. Y hermanos, esa fue una señal sólida de su fidelidad a Cristo. Entonces, un punto para considerar nuestra oposición, para tomar en cuenta tomar en cuenta lo que se nos puede oponer, le voy a dar un subpunto, ¿verdad? Donde, basado en este pasaje, el Señor me asegura que seremos reivindicados. Seremos reivindicados. Versículo 9 me dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí la sinagoga de Satanás se refiere a los judíos de Filadelfia que persiguieron a los primeros creyentes, ¿sí? Y al ver Jesús como una amenaza, ¿verdad? Para cómo se estaban desempeñando ellos, su forma de vida, pasaban a odiar a Jesús, ¿verdad? Pero también pasaban a odiar a los que lo seguían. ¿Y qué dice Jesús aquí? Son mentirosos, ¿sí? No están basados en la verdad. No crean a sus críticas, a su persecución. Y eso no es todo, ¿sí? Va a llegar el día en que estos enemigos hostiles, ¿verdad? Bravos, enojados, se van a postrar y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Viendo los comentaristas bíblicos, por ahí me topé con un par de ellos que ven esto que acabo de mencionar como una promesa que revela el gran avance del Evangelio a medida que la iglesia predica, sobre todo esos grupos, los étnicos, ¿verdad? Los poco alcanzados que hay en el mundo. Y no debemos dejarnos de intimidar por aquellos que hoy creen que no necesitan al Señor, que no necesitan el cristianismo. ¿Por qué? Porque no solamente están equivocados en eso que estiman, ¿verdad? O malestiman o desestiman, ¿verdad? Acerca de Jesús, sino que esa no será la respuesta final, la palabra me lo dice. Si usted lee en casita Filipenses 2, del 9 al 11, usted va a saber que está escrito, ¿verdad? Una frase muy importante que puede ser plasmada en ese estandarte de esperanza, de victoria de cada cristiano. Dice que va a haber un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy algunos lo hacen voluntariamente, pero en el día del juicio aquellos que creyeron no necesitar a Cristo ni a su evangelio verán cuán equivocados estaban, ¿sí? Cuando yo jugaba fútbol americano, que mi madre siempre se opuso, ¿verdad? Y tenía razón. Terminaba uno muy molido después de cada juego. Pero en los entrenamientos y sobre todo al inicio de los partidos, ¿verdad? Nuestro entrenador nos decía: jueguen lo más duro que puedan, ¿verdad? No volteen a ver el marcador cuando estén jugando, simplemente concéntrense en dar lo mejor de ustedes. Y cuando termine el partido, entonces sí, volteen a ver el marcador y van a ver quién quedó por delante, quién lo hizo mejor. Entonces Juan está diciendo algo así a estos cristianos en Filadelfia. Solamente podríamos agregar ahí un punto clave. Juega duro, ¿sí? Incluso cuando las cosas que te están atrasando sean tu oposición. Porque cuando el juego termine, vas a estar en el equipo ganador. Entonces, acerca de considerar nuestra posición, ese primer punto, me dice que vamos a ser reivindicados. Versículo 9. Pero hay otro punto. Vamos a estar protegidos. Ve al versículo 10 conmigo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran
sobre la tierra. Estaremos protegidos. A veces, hermanos, lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es simplemente soportar con paciencia. La guerra espiritual no es rosas o cualquier color del arco iris, ¿verdad? A veces significa no darse por vencido cuando por ahí sentimos las ganas de tirar la toalla, como se hace en el boxeo, ¿no? Cuando el entrenador de ese peleador ve que ya lo están derrotando y él ya no quiere que le den más castigo, él arroja esa toalla en medio del ring para que paren la pelea. Y muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, lo digo por experiencia, surgen esos deseos de tirar la toalla, es decir, no más. Sí. Nuestro Señor, hermanos, hace una preciosa promesa a esos santos, sí, que estaban sufriendo, ¿verdad? Él mira hacia lo que él llama en su palabra el tiempo de la prueba, que se va a tragar al mundo entero antes de que Cristo venga a establecer su reino en la tierra, ¿verdad? En los últimos días, hermanos, las cosas serán realmente difíciles. El Señor desea que estemos preparados. Y las Escrituras a menudo hablan de ese tiempo de angustia que va a sacudir la tierra, ¿verdad? Pero eso es en preparación para la segunda venida de nuestro Señor. Y dice aquí la palabra que debido a que han sido fieles, Jesús va a mantener a su pueblo lejos de ese tiempo de prueba. Se lo leo nuevamente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Promesa del Señor Jesús directa para la iglesia de Filadelfia y muy válida en nuestro tiempo. Porque es el mismo Dios, con su mismo carácter. La palabra me dice que Él no cambia. ¿Sí? Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hay una tercera cosa que debemos de considerar. ¿Sí? Y es considerar nuestra obligación. Hay un trabajo por hacer. ¿Sí? Y ahí en el versículo 11 me dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No se puede leer este pasaje sin tener la sensación de que los primeros creyentes esperaban que Cristo viniera en cualquier momento. ¿Sí? Incluso dijo el Señor, vengo pronto. Yo me pregunto cuántos de nosotros creemos eso. Este texto nos llama a hacer dos cosas mientras esperamos la venida de Cristo. La primera es esperar su regreso. ¿Sí? Estaba leyendo un extracto de un sermón del pastor Ray Pritchard y él le decía a su congregación cuando tocó un tema parecido a este, ¿verdad? Él dijo, como él hace viajes a China y a otros países, dice, me senté en una sala de estar ahí en China, ¿verdad? En una ciudad en China, y escuché a un pastor y a su esposa contar con cuántos sacrificios ellos estaban pudiendo llevar el evangelio al pueblo mongol. Sabe que Mongolia hace frontera con China y hay muchas restricciones. Había muchas restricciones, ¿verdad? Entonces, por causa del evangelio, ¿verdad? En algunas ocasiones habían tenido que vivir esa pareja de hermanos chinos, ¿verdad? Vivir separados, mientras uno de los dos o los dos por separado, ¿verdad? Se dedicaban él con los hombres de las iglesias en esa frontera con Mongolia y ella con las mujeres, ¿verdad? Porque es una cuestión cultural. Entonces se les ocurrió abrir una pequeña cocina, de esas cocinas rápidas, ¿verdad? Como cocinas comunitarias, ¿verdad? Porque ellos querían acercarse más al pueblo mongol, querían tener esa conversación personal con estas personas y notaron que había mucha necesidad. Abrieron esa pequeña cocina con mucho sacrificio, ¿verdad? Y la esposa de este hermano chino, comentaba el pastor Pritchard,
pues estaba enferma, no gozaba de buena salud. Pero ella insistió en que lo que estaba enfrente de ellos por hacer, lo tenían que hacer. Ella vio, ellos vieron una puerta abierta, ¿verdad? Que ni aún su enfermedad, ni aún su debilidad la iba a cerrar. Entonces el pastor dice, cuando yo les pregunté, ¿por qué hacen esto, verdad? ¿Por qué? Porque ese sacrificio, salud de por medio, pero que el evangelio avance. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Y la respuesta fue muy sencilla, dice el pastor. Ella le dijo al pastor, viéndolo fijamente a los ojos, Jesús viene pronto y debemos contarles a estas gentes acerca de él. Ellos necesitan conocer a Jesús. Y siguió diciendo la mujer, yo sé que mi salud no es buena y tal vez me queden unos pocos años más. Entonces lo que está enfrente de nosotros ahora lo tenemos que hacer ahora. Debemos vivir como si Jesús pudiera venir en cualquier momento y trabajar como si nuestro tiempo fuese corto, como mencionó esa mujer. Entonces, al considerar nuestra obligación, hermanos, el primer punto es esperar su regreso, pero esperarlo de la manera que Él quiere, esforzándonos y siendo valientes. El segundo punto es venciendo por fe, vencer por fe. Y me baso en el versículo 12 y el 13, que dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay un desafío, hermanos, pero es un desafío que tenemos que superar y enfrentarnos a él todos los días. Porque nuestra carne siempre nos va a tratar de conducir al opuesto al corazón de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, va a haber tiempo en que, va a venir tiempo en que nos vamos a enfrentar a desafíos, ¿verdad? Y nuestra respuesta tiene que estar fundada en fe, porque es lo que el Señor recompensa, es lo que el Señor desea, ¿verdad? Entonces, si usted, no sé, se va a enfrentar a la búsqueda de un nuevo trabajo, o por ahí le dijo un doctor, necesitas una cirugía, o por ahí está lidiando con un matrimonio que se está desquebrajando, fe es lo que el Señor requiere de ti. Todavía no puedes decir si la puerta que está enfrente de ti está abierta o cerrada, pero está enfrente de ti si tu vida es por fe. Y si está abierta, atraviésala caminando, paso a paso, no corriendo. Si está cerrada, no insistas, porque el Señor la cerró. Pero yo me pregunto si nos estamos perdiendo acaso de esos grandes desafíos cuando no sabemos decidir, cuando no podemos vislumbrar si la puerta está abierta o está cerrada por parte de nuestro Señor. ¿Sí? Y tenemos desafíos todos los días. Hay, hay días, por ejemplo, el lunes, que yo no quiero ir a trabajar en la mañana. Yo lo reconozco. ¿Por qué? Porque o tuve una noche difícil o el día anterior trabajé hasta agotar mis fuerzas. No sé, y por ahí está el primer desafío, ¿verdad? ¿Y cuál es el desafío? Me voy a levantar de la cama hoy como si nada. Iré a trabajar a pesar de que por ahí hay gente que no le gusta su trabajo. Y eso es un desafío. Y hay que vencerlo y hay que decir, voy a ir a trabajar a pesar de que odio mi trabajo. ¿Sí? O quizá otro desafío que se nos presenta diariamente sería decirnos a nosotros mismos, hoy seré amable en lugar de ser grosero. O perdonaré cuando el vengarme sea más fácil. ¿Sí? O por ahí usted puede decir, no voy a perder los estribos con mis hijos o con mi esposa hoy. Suenan sencillos los desafíos, pero son desafíos que te pueden llevar a un problema mayor si no los manejamos con la fe que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas. ¿Sí?
Recordemos que el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra. Y él aprovecha hasta una mirada por parte de tu esposa que a ti no te gustó. Y eso inicia un conflicto. ¿Sí? Que enciende un tremendo bosque. Una pequeña flamita que por ahí alguien olvidó apagar cuando estaban haciendo camping. Pequeñita flamita que quedó por ahí prendida. Todo un bosque, incluyendo casas. Lo pudimos ver en California el año pasado, ¿verdad? Todo quemado, todo destruido por algo pequeño que empezó. Y si nuestra fe no está bien sentada en el Señor, y en base a esa fe nos olvidamos de quedarnos quietos ante los desafíos, las cosas no van a mejorar en nuestra vida. ¿Sí? Aquí es donde se hacen los vencedores, hermanos. Es fácil leer Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, ¿verdad? Imaginarnos los vencedores, no sé, como una raza especial de supercristianos, ¿verdad? Que vivían ahí en esas iglesias, trabajaban en esas iglesias, o que estaban muy por encima, en ese plano, muy por encima del resto de nosotros. Pero no, hermanos, simples mortales como tú y yo, ¿sí? Todos, la palabra me lo dice, todos estamos llamados a ser vencedores todos los días, porque tenemos mucho que superar y el Señor lo sabe y el enemigo espera que no lo superemos. Las tentaciones abundan. Tentaciones existen en abundancia, por todos lados, ¿sí? Hay gente en nuestras vidas que se empeña en ser desagradable, aún con nosotros. Vamos a tener situaciones difíciles. Las hemos tenido y van a seguir viniendo. Va a haber contratiempos inesperados. Por ahí va a haber críticos que hasta se enojen contigo, ¿verdad? Vamos a poder llegar a sentir ese desaliento interno. Quizá dolor crónico, físico, real, ¿verdad? O amigos que en realidad no son tan amigables. O fallas nuestras, propias, personales, que solamente conocemos nosotros y tienen la tendencia a desanimarnos. Siempre va a haber razones para renunciar, ¿sí? Siempre van a existir y muchas excusas si queremos. Pero aquí me está diciendo el Señor que a los que perseveran, a los que no se rinden, incluso cuando sienten las ganas de rendirse, ¿verdad? Incluso cuando ellos mismos se dicen, me voy a alejar de este lío, ¿sí? Siguen siendo almas vivientes, ¿verdad? Que el Señor desea que sigan adelante como tú y como yo. Y aquí Cristo nos está haciendo dos promesas increíbles. Se las hizo a la iglesia de Filadelfia, se las está haciendo a ti y a mí. La primera es, estamos seguros y protegidos, ¿sí? Aquí Jesús promete a su pueblo que van a ser pilares en el templo de Dios y que nunca van a estar lejos de la presencia de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Y esas palabras significaron mucho para la iglesia en Filadelfia, ¿sí? Porque estaba leyendo un poco de la historia y esa ciudad había sido destruida por un terremoto, ¿verdad? Y los ciudadanos estaban acostumbrados pues, a evacuar la ciudad. Pero aquellos que confían en Jesús, dice la palabra, van a estar seguros y protegidos para siempre, en la turbulencia, en el terremoto de la vida, ¿verdad? Y es una bendición tener un lugar al que podamos llamar hogar. Esta tierra no es nuestro hogar, la palabra me lo dice. ¿Sí? Hay un hogar, dice la palabra, que está siendo preparado para nosotros. Y ese hogar debería ser el único lugar donde se nos conozca, se nos quiera y siempre se nos dé la bienvenida. Aquí Jesús está diciendo, hermanos, puede que no les gustes tanto ahí donde vives, ahí en Filadelfia, ¿verdad? Pero tienes un hogar conmigo allá en el cielo. Y te haré un pilar en mi templo para que estés cerca de mí para siempre. La segunda promesa es de que seremos nombrados y seremos reclamados. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que el poder de nombrar
Nombrarle, darle nombre a algo, es el poder que te da la propiedad de ese algo. ¿Sí? Somos de Cristo, somos del Señor, somos de Dios. Y aquellos a quienes Dios ha redimido van a ser nombrados, ¿verdad? Con un nuevo nombre, dice la palabra. Y Él los va a reclamar para sí mismo. ¡Qué privilegio! Otro privilegio más. Aquí todos los nombres o títulos que hayamos tenido en esta tierra, ¿verdad? Ya no van a importar. ¿Fuiste médico? Qué bueno. ¿Fuiste abogado? ¿Fuiste profesor? ¿Fuiste político? ¿Fuiste entrenador? ¿Banquero? ¿Fuiste un atleta famoso? ¿O quizá fuiste el hombre más rico del mundo o la mujer más influyente? Ya no van a importar esos títulos, ¿verdad? Pero hay otros nombres o títulos que el mundo te dio, pero tú te arrepentiste, ¿verdad? Esos nombres tampoco van a importar. Después de tu falla, después de tu error, el Espíritu Santo te condujo al arrepentimiento. Y si alguien te llamó criminal, allá ya no va a existir. Si alguien te llamó perdedor, si alguien te dijo te odio, si alguien te abandonó, si alguien te humilló, si muchos no te apreciaron, si muchos te llegaron a decir mentiroso o fuiste adúltero, esos nombres tampoco van a importar en la presencia del Señor. En ese gran día, la sangre de Jesús, hermanos, va a lavar todas esas etiquetas por las que el mundo nos conoce. Nuestros nombres buenos, ¿verdad? Los nuevos nombres que nos va a dar el Señor, ¿verdad? Van a superar a esos nombres buenos que teníamos en la tierra y malos que la gente nos dio. Tal vez mereciéndolos, ¿verdad? Pero todos estaremos en el mismo terreno, en el terreno donde se van a encontrar los salvos, los redimidos, los renovados, los que el Señor ha dado un nuevo nombre. ¿Sí? Y se nos va a dar el nombre de la Nueva Jerusalén, dice la palabra, porque ahí es donde pasaremos la eternidad. Gran promesa. Mi promesa para la iglesia de Filadelfia es promesa para usted y para mí. No sé, cuando usted viaja a otro país, lo más probable es que tenga en su poder un pasaporte que lo identifique como ciudadano del país del cual está partiendo, ¿verdad? Y claro, también una visa que le va a permitir entrar a ese país de destino a donde usted se dirige. Hermanos, el pasaporte dice de dónde venimos y la visa dice a dónde podemos ir. Todos los creyentes en Jesús tienen un pasaporte con el sello de ciudadano del cielo y una visa que les garantiza esa entrada permanentemente. Nadie puede detenernos, nadie puede ponernos obstáculos, nadie nos va a poder decir, no tienes derecho a estar aquí. ¿Por qué? Porque estamos entrando por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y en su nombre encontramos nuestro lugar en esa ciudad celestial que vamos a llamar nuestro hogar. Yo creo que esto debería de animarnos a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo constantemente y a menudo da por sentado, sí, existen los cristianos, la cristiandad, pero para mí no me sirve nada de eso. El mundo es lo que dice, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Este pequeño pasaje me está diciendo que Dios honra a sus siervos fieles. Y puede que aquí en esta tierra no tengamos seguridad, ¿verdad? De hecho, cualquier seguridad, entre comillas, terrenal, es mínima en el mejor de los casos, ¿verdad? Aquí cerramos nuestras puertas porque podrían entrar ladrones, ¿verdad? O por ahí tenemos una cuenta en el banco y la hemos hecho nuestro Dios y estamos muy pendientes de la bolsa de valores, ¿verdad? Que podría colapsar hoy, mañana o pasado mañana. Y ahí está nuestra esperanza. Sí. Seguridad no existe aquí en la tierra. Solamente la que promete el Señor, ¿verdad? Si quieres seguridad eterna, solo la puedes encontrar en Jesucristo. Y hermanos, un día tendremos un nuevo nombre y viviremos en una ciudad que no puede ser sacudida. Amén. Ya para terminar, hermanos, le hago un comentario acerca de
unas palabras de Horacio Bonar. Horacio Bonar vivió allá en 1800 y fracción, ¿verdad? No recuerdo exactamente los años. Él era pastor, pero él es conocido por los himnos que compuso, ¿sí? Pero hablando de algo relativo a este tema, ¿verdad? El pastor Bonar comentó lo siguiente. Él dijo, pequeña puede ser nuestra fuerza en estos últimos días, ¿sí? La marea del error y el pecado y la mundanalidad puede estar corriendo muy fuerte, decía el pastor Bonar, ¿verdad? Puede que no sea fácil confesar a Cristo o retener su verdad, pero su gracia es suficiente para nosotros. Y hay de nosotros si cedemos a los errores de la época o nos conformamos con sus vanidades o buscamos complacer a sus multitudes, ya sea bajo el temor de la opinión pública o el temor de no ser reconocidos como hombres de progreso, o el rechazo a una persecución y a un odio más directos. La fidelidad a Cristo y a su verdad lo es todo, especialmente en los días en que la iniquidad abundará y el amor de muchos se enfriará. Y él agrega, no temáis, la recompensa es gloriosa. El honor está más allá de todos los hombres terrenales y cualquier honor que podamos recibir. El desprecio y la enemistad solo son por un día. La dignidad y la bienaventuranza son por siempre y para siempre. Hay un himno del pastor Bonner que él empieza diciendo en ese canto, yo era una oveja descarriada, pero por mi propia voluntad. Pero al final del himno él dice, decidí creerle al Señor, decidí poner mi fe en el buen pastor y él me trajo de regreso a su redil. Nuevamente, las palabras finales de ese extracto del pastor Bonner. No temáis, no tengamos temor. ¿Por qué? Porque la recompensa es mayor, es gloriosa. ¿Sí? Y ese honor que se nos va a dar, el Señor mismo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, vas a ser uno de los pilares de mi iglesia, de mi casa. Vas a ser uno de los principales por tu fidelidad. Y ese honor está más allá de todos los honores que podamos recibir en esta tierra, ¿verdad? Nos pueden despreciar, nos pueden hacer cosas negativas, pero son pasajeras, hermanos. No tienen nada que ver con la eternidad. Lo que tiene que ver con la eternidad es la dignidad y la bienaventuranza por parte del Señor, porque va a ser para siempre, por siempre. De hecho, hermanos, estas palabras no es que me hayan gustado, pero es que están revelando realmente lo que me dice este pasaje. ¿Sí? Dios está pendiente de mi fe. Él la va a recompensar. ¿Sí? Hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles a aquel que tanto ha hecho por nosotros. Espero en el Señor que usted haya recibido esta mañana. Seamos fieles, seamos fuertes, seamos valientes. Me lo dice la palabra. Amado Señor, gracias Padre amado por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo de bendición.
Padre, permite que cada uno de mis hermanos, cada uno de estos oyentes, cada persona que vea este video pueda percibir en las palabras de tu Hijo Jesús esa esperanza fiel, esa esperanza verdadera, que está puesta ahí para tomarlas, Señor. Sí, tú requieres algo de nosotros. Tenemos trabajo por hacer, Señor, pero está basado en decidir a qué destino queremos llegar, Padre. Gracias, Padre, porque en nuestras vidas has abierto puertas que han traído bendición a nuestra casa, a nuestra existencia. Pero también, Padre, has cerrado puertas que han impedido que caigamos en alejarnos de ti. Padre, tú amas la relación padre-hijo, pastor-oveja. Tú amas, Señor, cuando tu pueblo voltea y te clama. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza. Gracias, Padre, porque tenemos eh, a dónde acudir, a qué puerta llamar, a qué puerta tocar, Señor. Padre, nos has puesto en esta tierra con un objetivo, tenemos un compromiso con la eternidad. Ayúdanos, Padre, a que tu evangelio produzca los frutos que tú esperas. Bendigo, Padre, cada hogar esta mañana y cada uno de mis hermanos presentes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.